Algo que estoy viendo cada día más es que los jóvenes están venciendo el miedo. ¿Sí? Veo jóvenes, alumnos míos, que tienen el interés de ir a Arauca, o de ir al Urabá, o de ir a Córdoba, o de ir a Tumaco. ¿Sí? No solamente porque Colombia los necesita, porque ellos como jóvenes lo necesitan para ser mejores personas. ¿Sí? Porque no se comieron el cuento del individualismo, ¿sí? Y que lo importante es ganar más dinero y trabajar en el Parque de la 93. Y dijeron, de pronto yo me realizo como persona de otra forma diferente. ¿Sí? De pronto la solidaridad es algo posible. Y eso me gusta mucho de los jóvenes. Y eso es algo que yo en mi trabajo como profesor lo veo. ¿Sí? Y veo que estas regiones los necesitan. Se necesitan médicos, se necesitan odontólogos, se necesitan psicólogos, se necesitan ingenieros, sobre todo se necesitan artistas, se necesitan músicos, se necesitan literatos, se necesitan poetas, pintores, videoartistas, que nos cuenten qué es lo que ocurre en esa realidad que no hemos sido capaces de ver, que nos cuenten qué es lo que está pasando ahí. Esas historias que necesitan ser contadas porque el arte no solo refleja la realidad, sino que crea realidad. Necesitamos filósofos que nos den conceptos que nos ayuden a entender la realidad que se está empezando a vivir en Colombia. Entonces, por eso, pues yo tengo esperanzas de que las cosas mejorarán, y eso sobre todo por la juventud. Por ejemplo, en la hormiga Putumayo, ¿sí? Como tú bien sabes, digamos, el mayor productor de cocaína durante los años 90 fue el departamento del Putumayo, principalmente los municipios del Valle del Guamués. Ahora, hay una base, y es que las personas prefieren vivir en la legalidad que en la ilegalidad. Sí, eso es algo natural, digamos, dentro de las personas. Entonces, en ese contexto se empezaron a generar distintas iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos. Algunas con el apoyo del gobierno, con el apoyo de cooperación internacional, con, digamos, diferentes fuentes de financiación. Dentro de eso se hicieron sobre todo formas, digamos, de asociatividad productiva, principalmente en torno a los cultivos de caucho, de cacao, de pimienta. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? La pimienta demora 6 años, el caucho demora 10 años, el cacao demora 8 años en empezar a producir. Bien. Entonces, ¿qué hacen las personas durante ese tiempo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, allá existe una asociación productiva que se llama SOPES, Asociación Piscícola. Ellos empezaron a producir en estanques, a producir pescados. Inicialmente lo pensaron como una forma como un negocio para vendérselo al éxito. Se pensó en una asociación productiva con el éxito, la cual les fue bastante mal. Sí, pues por el éxito en sí, pues porque, digamos, negociar con una gran empresa es bastante difícil, y sobre todo en las condiciones de distancia. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a quedar con el pescado. Ese pescado, pues, ¿qué dijeron? Pues comámonos el pescado. ¿Sí? Eso empezó a generar unos cambios, ¿sí?, dentro de la dieta alimentaria de la comunidad, ¿sí?, bastante importantes. Se dejó de tumbar monte para, por ejemplo, meter vacas, ¿sí? ¿Sí? No le pegamos el pescado. Claro, no, y quien siembra pescado no muere de hambre. ¿Sí? Se le dio tiempo para que pudieran empezar a crecer los cultivos de pimienta y de cacao. ¿Sí? Se sembraron otro tipo de cultivos, como por ejemplo plátano o yuca, para alimentar los pescados. ¿Sí? Es decir, se generó toda una dinámica productiva social que cambió la dinámica económica de un municipio que era básicamente cocalero, Tumaco, Nariño. Es un municipio que tiene grandes problemas de pobreza, de exclusión, ¿sí?, de narcotráfico, de economías ilegales, una ausencia absoluta del Estado, una corrupción del sector público supremamente grande, ¿sí?, donde los jóvenes son supremamente vulnerables, ¿sí?, de ser vinculados a actividades ilegales. Bien. Allí se da, por ejemplo, una asociación cultural, se llama Tumbo de la Mar, ¿sí? Es una asociación que surge de jóvenes, digamos. Y es una asociación cultural donde ellos pretenden volver a construir su identidad
tumaqueña, ¿sí?, a partir de la música como un valor y como una fuente de identidad, ¿sí? Empiezan a retornar al uso de la marimba, ¿sí?, volver a crear la marimba, o sea, porque es que no había, o sea, volver a hacer marimbas, volver que los jóvenes vuelvan a aprender a tocar marimba, que se reconozca nuevamente esa música que era tradicional, que se establezcan relaciones con los ancestros, pues con los viejos y también con los ancestros, ¿sí?, porque la música nos relaciona con el pasado, ¿sí?, y con una forma de identidad posible, ¿sí?, y a partir de ahí empezar a generar cambios sociales. El miedo es una emoción básica. O sea, el miedo no es ni bueno ni malo, ¿sí? La psicología Paul Ekman es importantísimo sentir miedo, es adaptativo. ¿Bien? Ahora, el problema es cuando el miedo es la única emoción que se utiliza. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese miedo se transforma luego en rabia, que es otra emoción básica, ¿sí? Y lo cual, digamos, se suma a una forma de entender la realidad bastante simplista que Stanislao Zuleta la definía, ¿sí?, como la interpretación paranoide de la realidad, a partir de la cual nosotros tendemos a dividir el mundo sistemáticamente, ¿sí?, entre los que tenemos la razón y quienes no tienen la razón, ¿sí?, entre nosotros los buenos y ustedes los malos, porque eso nos da una seguridad a nuestra identidad, ¿sí?, porque aceptar que el mundo es múltiple es mucho más complejo, ¿sí? Aceptar que no tenemos la razón o que el otro también la tiene o que ninguno de los dos tiene la razón, que es un principio democrático. Entonces es mucho más fácil tener identidades polarizantes, ¿sí?, que transformen ese miedo al otro en un odio al otro, ¿sí? Como le tengo miedo al otro, odio al otro, ¿sí? Algunos psicólogos en Colombia dirían mato, luego existo, ¿sí? Llegamos a un punto de la violencia como forma de construcción de la identidad. Y en otros casos se usa simplemente para fines electorales. En la medida que yo mantengo el miedo a un enemigo, ojalá imaginario, obtengo votos. El miedo al otro y el miedo al diferente, y pasear del miedo a la rabia y de la rabia a la negación y a la exclusión del otro, ¿sí? Ese es un poco como el camino que se sigue. Pero el miedo es como esa emoción básica que luego se desencadena en una serie de pasos sucesivos. Entonces, digamos, hay primero que todo una percepción del miedo que ha estigmatizado una serie de regiones de Colombia, ¿sí? Eso es lo primero. Solo se percibe de ellos a partir del miedo. Como la única información que nosotros obtenemos de ellos es a partir de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, las únicas noticias que nosotros tenemos y la única información que nosotros tenemos del Putumayo, por ejemplo, o de Tumaco, o del Urabá, es siempre que allá están ocurriendo unas cosas horribles, ¿sí? Que la guerrilla, que el narcotráfico, que no sé qué, que no sé qué. ¿Sí? Entonces, pues digamos que ese miedo, ¿sí?, inutiliza y hace que nos relacionemos con un estereotipo, ¿sí?, y con un estigma. Y nos sintamos acá mucho más cómodos y más protegidos. Sin embargo, aquí corremos mucho más riesgo, ¿sí? Tenemos mucho más riesgo de morir en un atraco en el Transmilenio, ¿sí?, o de morir en un atraco en el Transmilenio o en Palo Quemado, o de ser agredidos por nuestra pareja, o de ser acosados por nuestro jefe, ¿sí?, que el riesgo que podemos correr caminando por las calles de Arauca es mucho mayor, ¿sí? Es mucho mayor el riesgo. Sin embargo, el miedo se mantiene porque es que el miedo es útil para determinados fines. Le tengo miedo a la indiferencia frente al sufrimiento. En los contextos escolares, familiares, laborales, ¿sí?, estamos sometidos a una serie de autoritarismos, ¿sí?, una serie de autoritarismos muy concretos, cotidianos, ¿sí?, autoritarismos, digamos que en el contexto familiar cruzados por el machismo, ¿sí? El papá le pega a la mujer le pega al hijo, el hijo le pega al hermanito. Hay una violencia transpolítica, ¿sí?, a partir de formas de autoritarismo que se legitiman, que son legitimadas socialmente, ¿sí?, que las encontramos en la familia, que las encontramos en el trabajo, que las encontramos en la escuela.
Creo que viene una acumulación, ¿sí?, de una serie de procesos de negación y de exclusión social, ¿sí?, que se exacerbaron en los últimos tiempos, ¿sí?, y que nos llevaron a las múltiples violencias que hemos vivido, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Sin embargo, me parece que dentro de las mismas comunidades, en los territorios, ¿sí?, se han ido generando una serie de procesos que muchas veces son invisibles, ¿sí?, para nosotros los que vivimos aquí en las grandes ciudades, donde las personas mismas empezaron a buscar salidas al conflicto, ¿sí?, a la situación que ellos estaban viviendo. Es decir, dijeron, no podemos quedarnos esperando que las soluciones nos lleguen de afuera, que las soluciones nos lleguen de arriba, ¿sí? Y empezaron ellos mismos a generar sus propios procesos. Es deseable un mundo con conflictos, pero que esos conflictos los resolvamos de un modo no violento, no pasando por la exclusión y la negación del otro, y por la violencia, desde luego, por todos los procesos de violencia. Entender la paz como un proceso complejo, ¿sí?, en el cual los cambios se tienen que dar primero en la subjetividad de cada quien y en la forma como interpreta la realidad. Es un modo para resolver nuestros conflictos de una forma no violenta. Yo creo que ese sería el ideal, ¿sí? Pero lo primero que tendríamos que empezar a entender es que nuestra vida social es conflictiva. Es conflictiva porque hay personas que piensan diferente a nosotros, ¿sí?, y que eso no solamente es inevitable, sino que es deseable. Es importante que sea así. Pues está muy bien lo que ocurra, digamos, con los 8.000 o 10.000 o 15.000 combatientes, digamos, personas en armas de las guerrillas o de grupos armados, digámoslo así. Y siempre nos preocupamos que qué hacemos con ellos, pero el problema es qué hacemos, ¿sí?, con los otros 47 millones de colombianos, ¿sí? Ese es un problema que hay que plantearnos, ¿sí?, porque seguimos marcados nosotros por una serie de polarizaciones y de sectarismos, ¿sí?, heredados, infundados, que son complejos de manejar. O sea, esa pedagogía de la paz, ese proceso de paz debería ser un proyecto colectivo que involucrara al conjunto de la sociedad colombiana, ¿sí? No solamente las 24 zonas veredales transitorias de normalización, no solamente los 120 municipios priorizados o las 8 regiones prioritarias donde se aplicarán los acuerdos de paz, no, tiene que involucrar también a las partes urbanas, pero las cuales yo veo que se están empezando también a romper. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar a mirarnos nosotros mismos y un poco no ver quién tiene la culpa, sino qué culpa tenemos nosotros, ¿sí?, en la reproducción de estas estructuras sociales, ¿sí? Es un poco como lo que yo también creo que nos podemos mirar. Una señora que conocí en Montelíbano, Córdoba, eso es sobre el río San Jorge, ¿sí? Ella hacía parte de una asociación de víctimas, ¿sí? A ver, para resumir la historia, al papá lo mató el ELN, ella vivía en el Urabá, ¿no? Al papá lo mató el ELN, al marido lo mató las FARC y a sus hijos lo mataron los paramilitares. Ella llega desplazada a Montelíbano con una hija a dormir debajo de unos plásticos y con un garrote para que no le violen la hija. Más o menos, digamos, esa es la situación que vivieron millones de compatriotas de nosotros. Tiene su asociación de víctimas y empezaron a tener un proyectico productivo, básicamente producir sandalias, tejedoras tejiendo sandalias. Cuando se dio el proceso de desmovilización de las autodefensas, pues que como ustedes saben en Córdoba fue bastante grande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos que hacían parte de las autodefensas, pues empezaron a estar por el pueblo, ahí en la plaza, caminando, ¿sí?, los que eran sus antiguos, digamos, que victimarios, por decirlo de algún modo. Y esta señora, ¿qué fue lo que dijo? Esa señora, lo primero que hizo fue ir a donde estos muchachos, recién desmovilizados, ¿sí?, y los invitó a ser parte de su asociación, porque ella entendió que ellos también eran víctimas, ¿sí?,
porque ella entendió que sus hijos podrían haber estado así, ¿sí? Que ellos también eran víctimas de la guerra, que la guerra, así como se había llevado a todos los hombres de su familia, así se había llevado a esos muchachos, ¿sí? Eso me parece que es algo importante, porque como una persona sencilla, ¿sí? Que no sabe, prácticamente analfabeta, ¿sí? Tiene un nivel de desarrollo moral, ¿sí? Diría Colbert, de un nivel postoperacional, ¿sí? Es capaz de ir más allá de la moral convencional, ¿sí? Eso me parece fundamental, porque muchos de nosotros, aquí sentados en las universidades, posgraduados, con doctorados, con todo lo que quiera, no somos capaces de salirnos del ojo por ojo, ¿sí? Y no somos capaces de descentrarnos de nuestro yo, ¿sí? Esa parte del desarrollo moral y de la imaginación moral me parece que es algo importante para construir un posible escenario de paz entre los colombianos.